Cordial saludo, apreciado estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, desde el Departamento de Ciencias Básicas, Vicerrectoría Bogotá Sur. Les damos la bienvenida a este nuevo video de inecuaciones. Una inecuación la vamos a resolver exactamente de la misma forma que una ecuación. Lo que pasa es que vamos a recordar el concepto. Una ecuación es una igualdad con uno o más términos que desconozco, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo 3x más 2, que es igual a 5, pues quiere decir entonces que es una igualdad con un término que desconozco para este caso. Esto es igual que esto. Por eso resolverlo resulta sencillo, ¿verdad? Es 3x igual a 5 y el 2 que está sumando pasa a restar. Ya hemos visto en tutorías anteriores cómo manejamos un concepto de igualdad, y si resto 2 a este lado, resto 2 a este lado, y me va a quedar entonces que x es igual a 5 menos 2, 3, y este 3 que estaba multiplicando con su signo positivo porque está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto x es igual a 1. Y entonces en la recta numérica tenemos que esto es 0 y que esto es 1 y que esto es 2, y entonces el punto es este, cuando x vale 1. ¿Ven? Con las inecuaciones pasa exactamente igual. Si yo tengo 3x más 2, pero ese lado es menor que 5, entonces ya vemos que se resuelve igualito. 3x menores que 5 menos 2, x menores que 5 menos 2, 3 sobre 3, las x menores que 1. Bien, entonces en ese caso lo que tenemos no es una solución como este punto, sino que decimos que esto es 0, esto será menos 1, ¿verdad? 1, 2, y yo me ubico en menos 1, me ubico acá, y me sirven todas las x que son más pequeñas, es decir, el 0 es más pequeño, me sirve, el menos 1, el menos, hasta el menos infinito. ¿Ven? Todos esos valores me sirven. Ahora bien, el 1 como tal, ¿me sirve como respuesta? No, ¿verdad? Porque tienen que ser menores que 1, 0.999, lleno de 9, pero menos que 1. Es decir, que el 1 no está incluido en la respuesta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un paréntesis. Si estuviera incluido en la respuesta, tendría que decir x menores o iguales a 1, ¿verdad? Se me quedó como feo. Perdón, a ver, borramos. Y decíamos entonces que x menores, si dijera x menores o iguales a 1, x menores o iguales a 1, entonces incluiríamos la respuesta. Es decir, que esto sería 0, 1, 2, menos 1, y en ese caso las x menores o iguales a 1, el 1 también me sirve como respuesta, lo graficaríamos como un corchete, bien, y serían estos, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, quiere decir entonces que desde menos infinito hasta 1, sin incluirlo, es el intervalo solución a esta inecuación. Y para este caso, cuando es x menores o iguales, entonces sería lo mismo, desde menos infinito, sin incluir, nunca incluimos el infinito, hasta el 1, pero para este segundo caso, incluyéndolo. Es decir, que cuando yo manejo, voy a borrar acá, y voy a poner que cuando yo tengo menor o mayor que, voy a utilizar paréntesis, y cuando tengo menor o igual o mayor o igual, voy a utilizar llaves o corchetes.
Bien, para este caso entonces la respuesta no está incluida y para este caso la respuesta sí está incluida. El número que me da como un límite superior o inferior va a ser incluida en la respuesta. Bien, solucionemos una inecuación un poco más compleja. Por ejemplo, si tenemos 3x menos 7 más 4, ¿verdad? Y aquí tenemos que esto va a ser mayor o igual a 8x más 2. Listo. En ese caso tenemos una inecuación, una desigualdad con uno o más términos que desconozco. Como ya repasamos un poco entonces el concepto de ecuación y ya lo hemos visto ampliamente, vamos a agrupar las x a este lado del signo de la desigualdad y a este lado vamos a agrupar los números, ¿vale? Tenemos entonces que el 3x sigue a ese mismo lado, seguirá como 3x, pero el 8x pasará al otro lado de nuestra desigualdad como menos 8x. A este lado tendré que el 2 sigue siendo más 2, pero el menos 7 pasa como más 7 y el más 4 pasa con su operación contraria, es decir, menos 4. De esa forma entonces tengo agrupados los términos 5x mayores o iguales a 2 más 7, 9, menos 4, 5 positivo, ¿verdad? Quiere decir entonces que x será, y aquí viene una cosa importante, y es que cuando yo estoy operando con un negativo, el signo va a cambiar, y serán las x menores o iguales a 5 dividido, el menos 5 que estaba multiplicando pasa a dividir, es decir que son las x menores o iguales a menos 1. Bien, vamos a aclarar un poco este cambio en el signo. ¿Por qué cambia el signo? Digamos que yo no hubiera agrupado las x a este lado sino al otro lado. ¿Cómo me quedaría? Vamos a hacerlo acá como una comparación. Es decir que me quedaría menos 7, ¿verdad? Más 4. Y el 2 que está sumando lo pasaría al otro lado a restar. Menos 2. Mayores o iguales a 8x. Fijémonos que el 8x nos ha movido de este lado, entonces seguirá ahí. Y pasaremos con menos 3x. Fijémonos entonces que menos 7, menos 2, menos 9, más 4, 5 positivo, 5 negativo, perdón, mayor o igual a 8x menos 3, 5x. Es decir, que si yo saco este 5 de ese lado, me queda 5 sobre 5 mayores o iguales a x. Por lo tanto, x sería menor o igual. ¿Ven? La x serían menores que el menos 1. Lo que es exactamente igual a lo que encontramos antes. Bien, para este caso entonces, el intervalo solución será igual desde menos 1, ¿verdad? Desde menos, perdónenme, borremos acá y hagamos la recta primero. Ahora no borrar. Pero vamos a tener entonces que en mi recta numérica, donde esto vale 0, este vale 1, este vale 2, este vale menos 1, que es el que me interesa al fin de cuentas, este vale menos 2, serán todas las x menores, es decir, que desde menos infinito vamos a llegar hasta menos 1. Pero ese menos 1 está incluido en la respuesta. Bien, así que voy a manejar corchetes, incluyo y la solución, entonces el intervalo solución, voy a hacerla por acá en este ladito. Me quedé sin tablero, ¿verdad? El intervalo de esa solución será desde menos infinito hasta el menos 1, incluyéndolo. Vale, jóvenes, espero haya sido claro este video para ustedes, les sea muy útil y complementado con el aula y el libro,
y además las tutorías presenciales puedan llegar a adquirir muy bien este conocimiento. Feliz día y hasta luego.